Chicos, buenas noches. Mi nombre es Ignacio Román, soy estudiante de medicina y hoy les voy a estar explicando sobre el tema de la semiología de la cabeza y el cuello. Como sabemos, la semiología, sobre todo el examen físico, tiene que ser por regiones. Entonces es muy importante empezar desde arriba para abajo. Así que justamente por eso vamos a empezar con la cabeza y el cuello. Bueno, sin más preámbulos, vamos a ver que aquí les tengo preparado un gráfico en donde justamente separé el tema de cabeza del tema de cuello. Así que bueno, vamos a empezar por el tema de la cabeza, ¿no? En esto, en tanto como en la cabeza y en el cuello, muy pocas veces se suele usar la percusión y la auscultación. En cuello, algunas veces se suele usar auscultación, pero por ejemplo en la cabeza, muy rara vez. Casi siempre es inspección y palpación. Y bueno, al igual que en el cuerpo en general que vemos por regiones, también vamos a ver por regiones el cráneo. O bueno, la cabeza en general. Primero vamos a ver la zona del cráneo, ¿no? Toda la zona de que ocupa el cuero cabelludo, por así decirlo. Primero tenemos que ver si hay una alteración en el tamaño, ¿no? Ya que puede haber anomalías como una macrocefalia o una microcefalia, ¿no? La microcefalia siendo congénita, ¿no? La macrocefalia dándose por diferentes causas, ya sea en los primeros meses de vida o también cuando uno ya es adulto por diferentes razones. Aquí en la palpación tenemos que ver si hay alguna simetría, ¿no? Si hay algún nódulo, si hay algún tumor, si hay alguna depresión que podamos sentir. Una protuberancia también. Tenemos que analizar el cuero cabelludo, ¿no? Ya que el cuero cabelludo a la hora de palpar o a la hora de ver podemos notar que hay lesiones, que hay cicatrices o que hay nódulos. Y también tenemos que analizar los pelos de la cabeza, ya que muchas veces estos pelos, su estructura cambia. Por ejemplo, en el hipotiroidismo se vuelve mucho más quebradizo, mucho más seco y su inserción suele ser menor. Entonces simplemente con agarrar el pelo y jalarlo ya logramos sacar una gran cantidad de cabellos. Entonces ahí podemos ver de que hay una alteración en el cuero cabelludo y en el pelo de la cabeza, ¿no? O también en el caso del síndrome hiperandrogénico también hay esta característica de un pelo quebradizo. En caso nosotros pues sintamos o veamos alguna malformación arteriovenosa en el cráneo, no está de más auscultar para ver cómo es esa malformación arteriovenosa, pero no es lo común, ¿no? En la frente nosotros sobre todo vamos a ver si hay una desaparición unilateral de los pliegues transversales, ¿no? Nosotros sabemos que aquí tenemos los pliegues transversales y en el caso de que solo se vea en un lado, es raro, ¿no? Entonces nosotros vamos a pedir al paciente que levante las cejas. A la hora de levantar las cejas, muchas veces vamos a ver que solo puede levantar una de ellas, ¿no? Que solo se levanta la ceja que tiene los pliegues, eh, todavía tiene los pliegues. Entonces la zona que no tiene pliegues no logra levantar la ceja y eso pues se da por una parálisis periférica del nervio facial, ¿no? O la parálisis de Bell, si no estoy mal. En las cejas también podemos ver de que pues los pacientes con quimioterapia pueden perder completamente los, los cabellos de la ceja y también en el caso de la sífilis o del hipotiroidismo la colilla de la ceja se puede perder. En el caso de los párpados podemos ver si hay algún hematoma, ¿no? Como por alguna lesión traumática directa o por alguna lesión craneal que se da en los ojos de mapache por una presión interna, ¿no? Tenemos que ver si hay una alteración en la posición de los párpados, ¿no? En el caso del entropión o ectropión, de que aquí, por así decirlo, es que el párpado está metido para adentro o sacado para afuera y ahí podría causar pues irritación, inflamación, infecciones. Tenemos que ver la movilidad de estos párpados, ¿no? Aquí mencioné la petosis, de que es este caso de aquí en donde uno de los párpados está, por así decirlo, semicerrado, y aquí puede ser por parálisis, puede ser por alguna patología, por estrés, incluso se puede dar. También tenemos que ver si hay una inflamación, ¿no? Como la blefaritis o herpes zóster, ¿verdad? De que, como sabemos que el herpes zóster tiene una distribución por dermatomas, entonces justo puede agarrar los dermatomas que inervan a los párpados, entonces ahí se puede observar. Podemos ver tumores también como las antelasmas, que son como esas bolitas de grasa, podríamos llamar. También podríamos ver los edemas, ¿no? Como en estos casos, de que un edema periorbitario puede ser, por ejemplo, si, puede ser un rasgo de un hipotiroidismo, por ejemplo.
También podemos ver si hay infecciones, si hay alergias, alguna nefropatía o hipotiroidismo, ¿no? Como mencioné, un edema preorbitario. También tenemos que continuar con la inspección de los ojos, ¿no? En donde tenemos que ver la conjuntiva y la esclerótica, donde pues en la anemia o en la ictericia, pues en la conjuntiva, la parte interna de la conjuntiva, pues va a estar con un color cambiado, ¿no? En el caso de la anemia un color más pálido y en el caso de la ictericia un color más amarillento. También tenemos que ver el tracoma, si hay conjuntivitis o si hay pteriguión. Todos estos nombres son importantes y algunos, por ejemplo, el tracoma, para mí es un poco difícil de ver, pero son todos cambios interesantes y cambios que están relacionados con alguna patología. En el caso de la córnea podemos ver lo que es el gerontoxón, que es este arco de aquí, este arco gris que está rodeando el ojo, de que se conoce como arco senil, ¿no? Porque aparece en personas de edad avanzada. El queratocono, que es una deformación de la córnea, la queratitis, una inflamación de la córnea, algún trauma, sino los exoftalmos, ¿no? Como se ve en el caso de un hipertiroidismo, por ejemplo, donde hay esa mirada de como si los ojos quisieran saltar, unos ojos saltones. También tenemos que analizar la iris, donde puede haber una inflamación, un hiponion, una iridociclitis. Y también tenemos que ver el estado, ¿no? Sobre todo de la inflamación de todas las estructuras del ojo. También tenemos que ver la pupila, ¿no? Tenemos que ver si hay una correcta midriasis, si hay una correcta miosis, sobre todo si es mantenida y bilateral. O sea, no tenemos que analizar que no haya anisocoria. ¿Qué es la anisocoria? Es que pues las ambas pupilas tengan, por así decirlo, diferente tamaño, ya que la midriasis y la miosis tienen que ser bilaterales, ese es el reflejo fotomotor. Y en el caso de que no haya ese reflejo fotomotor, se considera una anisocoria o una discoria también. Que bueno, eso ya entra con la semiología neurológica, ¿no? Ya que una anisocoria puede ser síntoma o signo de algunas enfermedades neurológicas, que eso lo vamos a ver en semiología neurológica. También tenemos que ver el reflejo de acomodación, ¿no? De que sabemos que el cristalino va a incrementar su tamaño o va a disminuir su tamaño para acomodar y poder fijar la vista, ¿no? A un objeto más cercano o un objeto más lejano. En el caso de la nariz, nosotros tenemos que ver que no haya lesiones dermatológicas, ¿no? Como la rosácea. Tenemos que ver que no haya lesiones estructurales como un tabique desviado, por ejemplo, o en el caso de un golpe, o en un tabique perforado, como en cocainómanos, o por ejemplo diversas inflamaciones. Tampoco que haya una insuficiencia alar, de que esto es signo de una insuficiencia respiratoria. Tampoco tenemos que ver que haya obstrucción nasal, como una rinitis o un resfrío, y también no tiene que doler la ubicación de los senos paranasales, ¿no? Como aquí, encima de las mejillas, tenemos que presionar y aquí en la frente. En el caso que duela, entonces puede ser una posible sinusitis. Al bajar a la boca tenemos que ver todas las estructuras, ¿no? Los labios, que tenemos que ver de que no hay una desviación en la comisura, ¿no? Ya que si una comisura está baja y la otra está normal, entonces también podría indicar una parálisis, ¿no? Una parálisis unilateral. Tenemos que ver que los labios tengan una buena coloración, no tiene que tener cianosis, no tiene que estar pálido, no tiene que haber máculas. También tenemos que evitar que haya lesiones tumorales, ¿no? Como un carcinoma o un melanoma o el chancro sifilítico, ¿no? Tenemos que ver que no haya lesiones herpéticas, al igual que en las encías, en la mucosa vival y el paladar. Tenemos que ver si hay la presencia de manchas de Koplik, que esto se da en el sarampión, ¿no? Que esto es el enantema. Es un enantema que se da en el sarampión, que se conoce como manchas de Koplik. Tenemos que ver que no hay candidiasis, ¿no? Que es simplemente el crecimiento de hongos, que esos hongos de por sí ya forman parte de nuestra microbiota, pero cuando hay un desorden inmunológico o un problema en la microbiota como tal, entonces suele haber una candidiasis, un crecimiento de estos hongos donde no debería. Tenemos que ver si hay gingivitis, si hay hipertrofia gingival o si hay aftas, ¿verdad? Tenemos que ver el piso de la boca para ver si no hay un chancro sifilítico o si no hay un carcinoma escamoso. Tenemos que ver el paladar en caso de que haya un carcinoma, de que haya petequias, de que haya una obstrucción, de que haya una perforación, mejor dicho. Tenemos que ver las fauces, ¿no? Para esto vamos a usar el bajalenguas y una linterna, ¿no? Donde nosotros tenemos que ver si las fauces están eritematosas o si tienen alguna placa exudativa, ¿no? Como en el caso de faringitis. Tenemos que ver si hay edinofagia, si al paciente le duele el pasar, o tenemos que ver si hay petequias y edenopatías, como por ejemplo se dan en la mononucleosis infecciosa. Tenemos que analizar la lengua, ¿no? Porque hay casos donde la lengua está crecida, como en el caso del síndrome de Down. Tenemos que ver también que no haya ningún carcinoma, ningún angioma,
Y también tenemos que identificar el tipo de lengua, ¿no? Una lengua depapilada, por ejemplo, que no tiene papilas, una lengua lisa, se da en una deficiencia de vitamina B. Una lengua saburral, que es por así decirlo una lengua extremadamente seca, que se da en la deshidratación o un reflujo. Una lengua negra o simplemente una lengua vellosa, que se da por una hipertrofia y una hiperplasia de las, de las papilas gustativas. Esto se suele ver en un consumo crónico de antibióticos, el consumo de bismuto, una mala higiene y en el caso de los fumadores, ¿no? También tenemos que ver que no hay una desviación de la lengua, ya que eso también podría indicar una parálisis. En el caso de las glándulas salivales, nosotros tenemos que ver que aquí la palpación eh, nos puede ayudar a ver el estado de estas glándulas, ¿no? En el caso de la parótida, la submaxilar o la sublingual. Estas glándulas pueden sufrir diferentes patologías, ¿no? Como una parotiditis, una submaxilitis, una inflamación de estas glándulas o una litiasis de sus conductos. Incluso hasta puede haber tumores de las glándulas salivales o una hipertrofia, por ejemplo en el caso del alcoholismo, o en alguna inflamación. Normalmente no se deben sentir, esto es igual que los ganglios, o sea, si tú te tocas la ubicación de donde está la parótida, no la deberías sentir, pero obviamente con esta crecida en una parotiditis sí la vamos a sentir. ¿Cómo podemos sentir? ¿Cómo podemos buscar esas glándulas salivales? Primero conocer su posición anatómica, ¿no? Saber que la parótida se ubica aproximadamente en esta zona, la submaxilar en esta zona y la sublingual, como se dice, debajo de la lengua. Entonces nosotros vamos a usar estos 3 dedos o estos 2 dedos para empezar a presionar en esa zona, ¿no? En el caso de la parótida vamos a ver todo esto por si hay algún dolor, si notamos algún nódulo, si notamos algún crecimiento anormal. Y en el caso de la submaxilar vamos a pedir al paciente que presione su lengua contra los incisivos superiores para que la glándula submaxilar resalte, ¿no? Aquí. Y para el caso de la glándula sublingual vamos a hacer una palpación intrabucal, ¿no? Donde vamos a revisar el piso de la lengua, debajo de la lengua. También tenemos que ver los oídos, ¿no? Donde podemos presenciar el signo de Frank, que es esta fisura, por así decirlo, que va desde el trago hacia la parte posterior de la oreja, que está relacionada con una enfermedad arterial coronaria. Tenemos que ver si hay dolor, que podría ser derivado de una condritis. Tenemos que ver si hay enrojecimiento. Y también tenemos que usar el examen de la otoscopía, ¿no? Donde tenemos que ver si hay secreciones, si hay algún cuerpo extraño, si hay edema, si hay cerumen y el estado de la membrana timpánica, ¿no? Donde puede estar supurada, donde puede estar perforada o incluso con otoesclerosis. Así que también la otoscopía es muy importante en la semiología de cabeza y cuello. En cambio, para la semiología del cuello nosotros tenemos que entender y recordar que hay diferentes triángulos en nuestro cuello, ¿no? Los principales pues son el triángulo anterior y el triángulo posterior, ¿no? Donde tiene diferentes límites y también diferentes contenidos, ¿no? Por ejemplo, el triángulo cervical anterior podemos encontrar que tiene el triángulo carotidio, un triángulo muscular, un triángulo submandibular y un triángulo submentoniano, que los podemos ver aquí, ¿no? Submentoniano, el submandibular, el carotidio, el muscular, un homotrapecial y un supraclavicular en el caso del triángulo cervical posterior. Y bueno, va a haber diferentes estructuras en esta zona, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que en el triángulo carotidio pues está la carótida. Aquí podemos ver que hay diferentes músculos. Aquí está más cerca la tráquea y a la tiroides. Y aquí podemos ver de que están delimitados por diferentes estructuras, ¿no? Entonces es importante nosotros reconocer la posición de estos triángulos y también reconocer su contenido, reconocer qué estructuras están en el piso de estos triángulos. Sabiendo esto, nosotros tenemos que ver la morfología del cuello, ¿no? En el síndrome de Turner, en una tortícolis congénita o en caso de formaciones tumorales va a haber una morfología anormal, ¿no? En el caso del síndrome de Turner, el cuello va a ser más alargado, va a ser un poco más, va a terminar más filoso. En el caso de una tortícolis, pues va a ser bastante notorio la deformación que se ve. En el caso de formaciones tumorales, pues va a haber una asimetría. Así que nosotros también, aparte de la inspección, tenemos que hacer el examen osteoarticular y de la movilidad, ¿no? Tenemos que ver si el cuello no está contracturado, entonces tenemos que llevarlo hacia los movimientos naturales y ver si hay dolor, ver si hay resistencia. Como en el caso de un traumatismo, de una meningitis, como en el caso de la meningitis, que hay una en la nuca, por así decirlo, está rígida.
Entonces esa rigidez de nuca suele ser un signo de meningitis. Después de esto vamos a hacer el examen de los ganglios cervicales, donde vamos a hacer uso de la técnica de palpación ganglionar o la maniobra de deslizamiento, ¿no? Donde simplemente nosotros con 2 o 3 dedos vamos a empujar, vamos a presionar suavemente para buscar esos ganglios, de que normalmente no deberíamos sentirlos, ¿no? Ya expliqué esto en el video eh, de ganglios, ¿no? De ganglios y mama, así que la tarjeta la voy a estar dejando aquí arriba. Bueno, aquí también tenemos que saber que estos ganglios se pueden confundir con otras estructuras, ¿no? Como por ejemplo la tiroides o algún músculo. Así que es muy importante saber la ubicación de estos ganglios anatómicamente. También nosotros, aparte de los ganglios, tenemos que estudiar los vasos, las arterias y las venas del cuello, ¿no? Por ejemplo, es muy clásico la palpación del pulso carotidio, ¿no? De que aquí tú colocas tus dedos y sientes tu pulso. En el caso de que haya unas pulsaciones aumentadas, puede ser por una insuficiencia valvular aórtica. Y en el caso de que se presente el signo de Muset, en este caso es ya una insuficiencia valvular aórtica mucho más probable. ¿Qué es el signo de Muset? Es simplemente de que va a haber pulsaciones aumentadas, ¿no? Estas pulsaciones en los pulsos carotidios junto con un cabeceo sincrónico. O sea, por así decirlo, cada vez que la sangre suba, entonces el paciente va a mover su cabeza para adelante en sincronía con las pulsaciones. Esto indica una insuficiencia valvular aórtica. También tenemos que ver que en el caso de que haya un latido cervical de un solo lado, uno unilateral, podría indicar un aneurisma, podría indicar un sifón. Si hay una disminución de ambos latidos, entonces podría ser una obstrucción o podría darse el caso de que haya un fremito, ¿no? De que haya, por así decirlo, como un temblor. Entonces ahí nosotros preferimos auscultar para ver si, digamos, se escucha algún soplo, ya que mayormente estos soplos se suelen dar porque hay una estenosis en los vasos, en la carótida, o porque se está transmitiendo un soplo cardíaco desde el corazón. Entonces ahí también nos sirve para ver el estado del corazón y de los vasos, ¿verdad? El examen de las venas nosotros tenemos que ver si hay una turgencia o pulso venoso, ¿no? Tenemos que evitar que haya esto, ya que una vena turgente, una vena hinchada, por así decirlo, jamás es bueno. Así que nosotros tenemos que evitar tenemos que esperar que no se vea esto, ¿no? Una vena yugular turgente puede significar una dificultad en el retorno venoso, ¿no? Lo que podría causar diferentes patologías. También hay lo que se conoce como síndrome mediastínico, ¿no? De que hay una compresión en la vena cava superior y va a aparecer edema y circulación colateral en el cuello, ¿verdad? El examen de la tráquea, nosotros simplemente vamos a palpar la tráquea para ver su posición, ¿no? Es muy fácil identificar sus cartílagos, ¿no? Simplemente le pides al paciente que ponga su cuello en extensión y pues aquí, por ejemplo, es muy fácil identificar el cartílago tiroides, ¿no? Y debajo de eso tenemos la lámina, donde justamente debajo de eso tenemos el cartílago cricoides y muy cerca de ahí tenemos la glándula tiroides. Entonces es muy fácil ubicarse en la tráquea, ¿no? Aquí, por ejemplo, está lo que se conoce como craqueo laringio, ¿no? Que es cuando nosotros agarramos la cricoides, el cartílago cricoides y lo movemos, tenemos que sentir como una resistencia. Esa es la sensación de roce o resalto. Pero lo más importante de aquí, donde nos quedamos con tres maniobras, tres nombres de maniobras, es el examen de la glándula tiroidea, donde primero nosotros vamos a ver una inspección, ¿no? De que no haya nódulos, de que haya una simetría y de que no haya bocio, ¿no? También cuando nosotros empezamos a palpar, una palpación general, tenemos que ver de que no haya anormalidades o alguna sobreelevación. Y bueno, para un estudio más específico de la glándula tiroides tenemos que usar tres técnicas. La maniobra de Kervain, que es este de aquí, que es una maniobra bimanual posterior, donde nos vamos a colocar detrás del paciente y le vamos a agarrar los dedos pulgares van a estar en la nuca y los dedos índice y medio en el cuello, ¿no? Buscando los lóbulos de la glándula tiroides, palpándolos y reconociendo toda su topografía, viendo si hay algún nódulo, viendo si hay alguna anomalía en esa tiroides. Y también podemos verificar su ascenso en la deglución pidiéndole al paciente que pase saliva, o por así decirlo, que degluta.
En estos casos, por ejemplo, si habría un carcinoma, muchas veces sabemos que los carcinomas no son móviles, entonces no va a haber ese ascenso en la devolución. Tenemos la maniobra de la Hay, que es anterior y monomanual, donde nosotros vamos a usar un pulgar para empujar uno de los lóbulos de la tiroides y con la otra mano vamos a evaluar el lado que se resalte. Lo mismo para ver algún nódulo, alguna anomalía, algún crecimiento. Y la maniobra de Crille es parecida, ya que también es monomanual y es anterior. Aquí lo que vamos a hacer es que nuestras manos en forma de pinza vamos a coger la tiroides y vamos a nuevamente buscar la presencia de nódulos, la consistencia de la glándula, etc. Y también podemos pedir a nuestro paciente que degluta. En el caso de todas las maniobras y los valores normales, yo lo tengo anotadito en un cuaderno así, en donde, por ejemplo, aquí pues tengo algunas maniobras. Aquí tengo la maniobra de Kravain, de la G y de Crille, por ejemplo, en estas páginas. Y también en el caso de los valores normales, aquí por ejemplo tengo la interpretación de un perfil hepático junto con sus valores normales. Y pues esto es como que lo puedo leer siempre, cabe en el bolsillo de la bata, en el bolsillo del scrap, entonces es como que no me acuerdo de una maniobra, digamos, entonces ahí lo puedo agarrar rápido para ir repasando y que jamás se me olviden esas maniobras, ¿no? Ni tampoco los valores normales. Este cuaderno, la verdad, va a ser muy útil por bastante tiempo, así que también les recomendaría que se hagan uno de estos, ¿no? Donde anoten las maniobras que más les llaman la atención, los valores normales que menos se suelen acordar y todo eso. Bueno, eso es una recomendación personal. Con esto pues acabamos el tema de semiología de cabeza y cuello. Si me faltó algo, si me faltó mencionar algo o si digamos me equivoqué en algo de lo que dije, me lo pueden decir en la caja de los comentarios. También me pueden decir qué tema quieren que toque y cualquier duda, cualquier consulta, también lo pueden preguntar. En la descripción está este gráfico que lo hice en Canva, así que ahí también pueden encontrar junto con todo el contenido que yo uso para estudiar. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.